Bien, ahora vamos a resolver algunos ejemplos de los temas que estamos desarrollando de funciones trigonométricas de ángulos mayores de 90 grados. Primer ejemplo, el lado terminal de teta es el ángulo, pasa por el punto menos 2,3. Bien, lo primero que hay que hacer es localizar el punto en el sistema de ejes coordenados. Entonces, veamos, el punto es menos 2, el primero es abscisa, entonces contamos menos 1, menos 2. En este caso tomé dos cuadritos como unidad porque si no me iba a quedar muy chiquitita la gráfica, pero es exactamente lo mismo, incluso puedo tomarlo al doble o al triple y lo único que va a pasar es que me va a quedar gráficas más grandes o más chicas, pero representan exactamente lo mismo. Entonces aquí hacemos menos 2 de abscisa para este lado y la ordenada siempre es, el segundo término siempre es ordenada, en este caso es positiva, va hacia arriba, 1, 2, 3 positivo, está acá, y aquí sería menos 1, menos 2 negativo. Aquí está el punto Q que me dieron, que de coordenadas menos 2,3. Entonces, con este punto formamos un triángulo rectángulo, ya que unimos el punto con el origen, distancia al origen, y aquí ya tenemos lo que sería la hipotenusa. Este valor de X siempre va a ser abscisa y el valor de Y siempre va a ser ordenada. Y entonces se forma un triángulo rectángulo, Bien, entonces me piden hallar, me van a pedir hallar el valor del ángulo con respecto al eje X y el valor del ángulo que lo dan por teta con respecto al eje que se mide a partir del eje X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ambos son ángulos, nada más es para diferenciarlos. El ángulo A, con A marcamos el que está referido al eje X, que es este, y el teta es el que se mide a partir del eje X hasta el lado terminal, en este caso, o la hipotenusa. Ese siempre va a ser teta. Ambos son ángulos. Vamos a conocer esos dos ángulos. Aquí especifico, como el punto determina el cateto opuesto Y y el cateto adyacente X, la función trigonométrica que corresponde es la tangente, es obvio. Si quiero hallar el ángulo A, ¿qué conozco? Conozco el cateto opuesto y conozco el cateto ¿qué? Adyacente. ¿Qué función voy a usar si tengo esos dos datos? Pues voy a usar la función tangente, ya que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero el cateto opuesto es Y, lo tengo puesto hasta con rojo, y el cateto adyacente es X, lo tengo puesto con azul. Entonces ahora sí comenzamos a calcular. Entonces el cateto opuesto es Y. ¿Y cuánto vale? 3. Entonces aquí tenemos que 3. Y el cateto adyacente es X. ¿Cuánto vale X? Menos 2. Entonces X vale ¿cuánto? Menos 2. Y aquí sería más entre menos, ¿me da qué? Menos. Entonces sería para hallar, si quiero hallar el ángulo A, que estoy dando el ángulo A, voy a hallar la tangente a la menos 1, shift tangente. ¿De quién? De lo que me da 3 entre 2, que me da 1,5, pero más entre menos me da menos, por lo tanto el valor es ¿qué? Negativo. Y el ángulo me va a dar negativo, está de este lado. Entonces hago la tangente a la menos 1 de 1,5 y me da 56,35 grados. Yo sé que está siendo negativo. El signo me indica en qué cuadrante está. Entonces, eso es lo que vale el ángulo A. El ángulo A vale 56,31 grados. Aquí ya lo puse. El ángulo A, que es este, referido al eje X, vale 56,35. Me falta el otro ángulo, que le estoy llamando teta, que se mide a partir del eje X, porque los ángulos mayores a 90 grados siempre se miden a partir del eje X con un arco en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ¿cómo hallo este valor? Aquí lo deduzco. Aquí, ¿cómo hay este valor de teta? Entonces, si a teta
le quito, si a 180 grados, que es todo esto, le quito el valor del ángulo A, me queda el valor de ¿qué? Del ángulo del arco, ¿qué? El ángulo, ¿qué? Teta. Aquí lo hice y está. Y teta, ¿qué va a ser igual teta? A 180, que es todo esto. Entonces, le quitamos el ángulo A, que es este pedazo. Y entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar el ángulo teta. Entonces, 180 menos el ángulo A, que vale 56.31, 180 menos 56.31, me da el ángulo teta, que vale 123.69, ¿qué? Grados. Y ya tengo entonces, ya hallé el ángulo A y el ángulo teta. A es el ángulo medido a partir del eje, ¿qué? X. Y teta es el arco, el ángulo medido a partir del eje de las abscisas. Este es el eje positivo, eje de las abscisas. Siempre así se mide este ángulo. Aquí especifiqué que a la unidad usé dos cuadritos. Usé dos cuadritos como unidad y la gráfica ya les explicaba que es exactamente lo mismo. Bien, vamos con otro ejemplo. Ejemplo 2. Me dice el lado terminal teta, del ángulo teta, pasa por el punto R de coordenadas menos 7, menos 5. Entonces voy a localizar ese punto en mi gráfica. Menos 7 de abscisa sería de cuento de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Menos 7 de abscisa. El primero siempre es abscisa, siempre. Y el segundo siempre es ordenada. ¿La ordenada dónde voy? Hacia abajo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Corro aquí. Aquí está el punto. Y entonces aquí está el punto R de coordenadas menos 7, menos 5. Bien, ¿cuál va a ser el ángulo A? El ángulo A es este, el que se mide referido al eje de las abscisas. Y el ángulo que se movió, que se desplazó este punto sería todo este. A partir del eje de las abscisas da toda esta vuelta y llega hasta el lado terminal. Entonces yo tengo que hallar el ángulo A y el ángulo teta, que es el que gira todo esto hasta acá. ¿Cómo lo hacemos? De nuevo, conozco la abscisa y conozco la ordenada. Conozco el cateto adyacente y conozco el cateto opuesto. ¿Qué función me relaciona a estos dos datos? Pues la tangente de nuevo, que es cateto opuesto, Y. Al ángulo A se le pone Y. Y sobre cateto adyacente al ángulo A, su cateto adyacente es X. Entonces me queda Y sobre X. Entonces, Y, ¿cuánto vale? Y vale menos 5. Entre X vale menos 7. Y menos entre menos da ¿qué? Más. Entonces voy a hallar el ángulo. ¿Cómo hallo el ángulo? Pues divido la tangente a la menos 1, shift tangente, de la división de 5 entre 7. Esto va a quedar positivo. Aquí no lo puse, pero es positivo porque menos entre menos da ¿qué? Más. Y entonces, shift tangente hacemos de este valor, me da un ángulo que va a ser positivo, porque ya vimos que aquí va a ser positivo, de 35.53 grados. Entonces ya conozco el ángulo A, 35.53 grados. Aquí lo puse. Muy bien. Entonces ahora me falta hallar el arco este. ¿Cómo lo voy a hallar si ya conozco A? Si ya conozco A 180, que es de todo esto, a 180, le sumamos el ángulo A, ya tendría todo el valor de lo que es ¿qué? El ángulo teta, que se mide, repito, desde el eje de las abscisas positivo hasta el lado del ángulo. Entonces aquí va a ser que a 180 le voy a sumar el ángulo A y me va a dar teta. Entonces teta aquí lo especifiqué, va a ser 180 más lo que vale el ángulo A, que ya lo conozco, sería 180 más 35.53, que es lo que vale el ángulo A, y me da 215.53. Quiere decir que teta, o sea, el ángulo medido a partir del eje X, todo este vale 215.53 grados. 215.53 grados.